Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre eterno, porque tú eres el modelo que todos los padres debiesen de seguir. Y Señor, pues queremos que lo que tenemos preparado para ti el día de hoy sea de tu agrado, que la exposición de tu palabra sea conforme a tu voluntad. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es un tema que causa mucha controversia. Es escatología. Esta palabra viene del griego eschatos, que significa último, postrero, final, y logos, tratado o estudio, entre muchas otras definiciones. Es la rama de la teología que estudia las realidades últimas y los eventos finales del plan divino, tanto para el individuo como para la humanidad y el cosmos. Abarca temas como la segunda venida, que se conoce como parusía, la resurrección de los muertos, el juicio final, el destino eterno, el fin del mundo y la consumación del reino de Dios. Dentro del cristianismo existen diferentes interpretaciones de lo que es el milenio, como el amileniarismo, la negación de un reinado terrenal literal de Cristo antes del fin del mundo, el premileniarismo, que se divide básicamente en dos vertientes, dispensacional y no dispensacional, y el postmileniarismo, la creencia en una segunda venida de Cristo al final del milenio. El mileniarismo mayormente se basa en pasajes del Apocalipsis, especialmente el capítulo 20, que es el que acabo de leer, en el que se describe un periodo de 1000 años durante el cual Satanás es encadenado y el reino de Dios se establece en la tierra. Incluso, fuera del contexto cristiano, la idea de un reino terrenal de paz y justicia ha sido adoptada por diversos movimientos sociales y políticos, siendo una fuente de esperanza, especialmente en tiempos de crisis y sufrimiento. Pero veamos lo que dicen estas diversas posturas
con la Biblia en la mano. Y te voy a pedir que la tengas, que vayas citando y que vayas checando las citas que te voy a ir dando. Mileniarismo. En el mileniarismo es una de las principales corrientes escatológicas y se caracteriza por interpretar el reino milenar descrito en estos versículos, el 20, Apocalipsis 20 del 1 al 10, como algo simbólico y presente en la historia de la iglesia, no como un reinado literal y futuro de 1000 años en la tierra. A diferencia del premileniarismo, que espera un reinado literal de 1000 años después del regreso de Cristo, y del postmileniarismo, que ve un progreso del Evangelio que culminará en una era dorada antes de la segunda venida. El amileniarismo enseña que estamos ahora en ese milenio, un periodo simbólico entre la primera y la segunda venida de Cristo. Para el amileniarismo, los 1000 años no son literales, sino un símbolo de un largo periodo de tiempo que comenzó con la resurrección de Cristo y terminará con su segunda venida. Partiendo de que el número 1000 en Apocalipsis se usa frecuentemente como un símbolo de plenitud o totalidad. Así sería en Apocalipsis 11:3, en Apocalipsis 14:1 que dice, y vi, y he aquí el Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos el simbolismo 1000. Segunda de Pedro 3:8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. La atadura de Satanás no implica su total inactividad, sino su restricción para no engañar a las naciones, es decir, impedir el avance del Evangelio. Esta interpretación se apoya en pasajes como Mateo 12:29, que dice, pues, ¿cómo alguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. También usa Lucas 10:18. Para el amileniarismo, los que reinan con Cristo son los mártires y los santos en el cielo. Y esta escena es interpretada como el estado intermedio de los creyentes que han muerto en Cristo, o eufemísticamente que se durmieron en Cristo, reinando con Él en el cielo, conforme a Hebreos 12, versículos 22 al 24, que dice, ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces aquí se describe la Jerusalén celestial y la comunión actual de los creyentes con los santos y con Jesús. En cuanto a la primera resurrección, esta sería espiritual, no corporal. El nuevo nacimiento o la entrada a la gloria tras la muerte, mientras que la segunda resurrección es literal y al final del milenio, conforme a Apocalipsis 20, 12 al 13. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Como la resurrección corporal
de todos los muertos, que viene seguida del juicio final. No hay dos etapas de resurrección separadas por 1000 años, sino una sola resurrección general. Y se basa en Daniel 12:2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra. Y en lo que dice Juan 5:24 al 29. Voy a leer: no os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Esto muestra una continuidad entre vida espiritual y resurrección física, sin separar 1000 años entre ambas. La liberación de Satanás por un poco de tiempo representa una última rebelión mundial contra Cristo, justo antes de su regreso final. En 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12, se presenta la aparición del hombre de pecado y una rebelión final antes de la segunda venida, la cual será aplastada por la intervención directa de Dios, pero no menciona ningún reino intermedio. En 1 Corintios 15, 23 al 26, Cristo reina hasta que ha puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, la muerte incluida. Entonces vendrá el fin. Y en Mateo 28, 18 al 20, la Gran Comisión, y Hechos 1, 7 al 8, se testifica el inicio del reino en la era de la iglesia. Cuando somos testigos, cuando compartimos las buenas nuevas en nuestra Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, cuando hacemos discípulos, cuando los bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñamos a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. A favor del amileniarismo, se puede decir que tiene coherencia teológica. Ve toda la historia redentora como centrada en Cristo, ya reinando desde su ascensión. Efesios 1, 18 al 22. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Reinar en Cristo puede entenderse como autoridad espiritual desde el cielo. No se espera un futuro gobierno terrenal, sino el cumplimiento final del reino en la nueva creación. El reino crece con la predicación del Evangelio, por lo que la iglesia es el instrumento del reino. La historia camina hacia la consumación, no hacia una utopía temporal. Dado que Apocalipsis está lleno de símbolos, números, imágenes, bestias, el 1000 representa un tiempo completo. Aplicar una lectura estrictamente literal en un solo pasaje contradeciría el estilo del libro. Por otra parte, no hay evidencia contundente de múltiples resurrecciones o juicios en los evangelios ni en las epístolas. Jesús enseñó que el reino ya ha llegado. En Mateo 12:28, Lucas 17:21, que la leo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios?
Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá a la vista de todos. No se podrá decir está aquí o está allí. En realidad, el reino de Dios ya está entre ustedes. La esperanza está en el regreso de Cristo y la resurrección final, no en una era milenial. El amileniarismo enfatiza el reinado espiritual de Cristo. Ahora, la misión actual de la Iglesia y la esperanza segura de la resurrección y el juicio final al regreso glorioso de Cristo. El amileniarismo tiene soporte bíblico. Ahora veamos el premileniarismo. Busquen Apocalipsis 19, 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre, y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. El premileniarismo histórico es una interpretación escatológica que sostiene que Cristo regresará corporal y gloriosamente antes del inicio de un reino milenial, literal, en la tierra, sin adherirse a ninguna distinción dispensacionalista entre Israel y la Iglesia. Sostiene que una segunda venida visible de Cristo precede al milenio y que éste es literal, terrenal y de una duración indefinida pero extensa, a menudo tomada como 1000 años reales. La resurrección física de los santos ocurre al regresar Cristo, y Satanás es atado literalmente durante ese periodo. Considera que la Iglesia, junto con el remanente creyente de Israel, es el pueblo de Dios. No habla de un rapto secreto ni de múltiples dispensaciones. En Apocalipsis 19 se muestra la venida triunfal de Cristo, la destrucción del anticristo, la bestia y el falso profeta. Continuando en Apocalipsis 20 con la atadura de Satanás, que es cuando el ángel prende al diablo y lo encierra por 1000 años, siendo una atadura literal y restrictiva, completa en cuanto a engañar a las naciones, no simplemente una limitación parcial como en el amileniarismo, por lo que Satanás no puede influir globalmente durante el milenio.
la resurrección y reinado de los santos con Cristo, se refiere a una resurrección corporal literal. La primera resurrección es física y la segunda es la de los impíos. Los mártires y fieles reinarán junto a Cristo en la tierra. Y aquí se basa en Daniel 7, 13 al 27 y en Mateo 19, 27 al 28. Al final del milenio, Satanás es soltado y lidera un ataque simbólicamente llamado Gog y Magog. Dios interviene directamente, destruye a los rebeldes y lanza a Satanás al lago de fuego. El juicio del gran trono blanco sigue con la resurrección de los no salvos y su condenación. Mateo 25, 31 al 46 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará a los unos de los otros, como cuando el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y esto debería escucharlo Trump. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Entonces irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Otra parte que toca es que la creación espera su redención, algo que puede cumplirse en el reino milenial antes de la consumación final. Romanos 8, 18 al 25 dice: pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque con esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos,
tenemos que esperarlo con paciencia. Según esta postura, la lectura de Apocalipsis, lo que debía de ser, la manera en que debiera de hacerse es cronológicamente. El reinado milenial es una etapa intermedia coherente con el desarrollo escatológico progresivo, no recursiva ni simbólica, pues el Apocalipsis también presenta eventos escatológicos concretos como el regreso de Cristo y el juicio. La descripción del reinado, la resurrección y la rebelión son detalladas y secuenciales. Esta postura no separa a Israel y la Iglesia, pero espera la inclusión final de Israel. El mismo Pablo lo dijo en Romanos 11, 25 al 36. Porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia, así también ahora estos fueron desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque a todos encerró Dios en desobediencia para tener misericordia de todos. El premileniarismo reconoce el lenguaje figurado, pero también interpreta literalmente las realidades claves. Es una posición antigua, defendida desde los primeros siglos por la Iglesia y revitalizada en tiempos modernos como una alternativa bíblica y teológicamente sólida. Afirma que la segunda venida inaugura el reino milenial literal, que Cristo reinará con sus santos y que después vendrá el juicio final y la consumación eterna. El premileniarismo tiene soporte bíblico. Una tercera postura, dispensacionalismo. Apocalipsis 22, del 1 al 21. Y me mostró un río de agua viva, de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostró estas cosas y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel
a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente el agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. El dispensacionalismo es una corriente teológica surgida en el siglo XIX, con John Nelson Darby, el fundador de los Hermanos de Plymouth, y sistematizada en el siglo XX por varios teólogos reconocidos. Probablemente sea la postura que más cristianos sostienen, por creer que es la única, y debido a que la Biblia de Scofield fue muy popular y contiene comentarios que, ojo, no son Biblia, de tipo dispensacionalista. El dispensacionalismo se caracteriza por hacer una distinción estricta entre Israel y la Iglesia. Un esquema escatológico futurista y literalista. La creencia en un rapto pretribulacional y un reino milenial literal en la tierra. Enfatiza una interpretación que divide la historia en etapas, dispensaciones, de ahí el nombre, en las que Dios trata con la humanidad de maneras diferentes. Según esta visión, el Apocalipsis se divide así. Las cartas a las iglesias, capítulos 1 al 3. Y esta sería la era de la iglesia actual. Cielo y tribulación, capítulos 4 al 19. El periodo de la tribulación, 7 años. Segunda venida y milenio, capítulo 19 al 20, versículos del 1 al 10. Segunda venida y reino milenial. Y juicio final y estado eterno, del capítulo 20, versículo 11 al 22, versículo 21. Eternidad, nuevo cielo y nueva tierra. Para esta postura, Satanás es literalmente apresado y atado por un ángel, lanzado al abismo, un lugar real y físico, distinto del lago de fuego, por 1000 años, lo que representa una cesación total de su influencia global. La segunda venida es visible y gloriosa, siendo el inicio de un reino literal de 1000 años en la tierra, con Cristo reinando físicamente desde Jerusalén. Y utilizan Isaías 2, del 2 al 4. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido, como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Y en Zacarías 14:9, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Bueno, con los creyentes resucitados, reinando con él, y el cumplimiento de las promesas a Abraham, hechas en Génesis 12, del 1 al 3, a David, hechas en 2 de Samuel 7, del 12 al 16, y las hechas también a Israel, Jeremías 31, 31 al 34. Además, el templo será reconstruido y habrá sacrificios conmemorativos.
Ezequiel 43, 18 al 27. Y me dijo, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, estos son los estatutos para el altar el día que se ha construido, para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas, que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, declara el Señor, darás un novillo de la vacada para la ofrenda por el pecado. Y tomarás de su sangre y la pondrás sobre sus 4 cuernos, en los 4 ángulos del zócalo, y en el borde todo alrededor. Así lo limpiarás y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado, y será quemado en el lugar señalado del templo, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío, sin defecto, para la ofrenda por el pecado, y purificarás el altar como lo purificaron con el novillo. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Los ofrecerás delante del Señor, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Durante 7 días prepararás diariamente un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. También serán preparados un novillo de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Durante 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán, así lo consagrarán. Cuando hayan terminado estos días, sucederá que del 8º día en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y yo me complaceré en vosotros, declara el Señor Dios. Para el dispensacionalismo, la primera resurrección es física, para los justos. La segunda es la de los impíos, tras el milenio. Después de Satanás es liberado, engaña a las naciones, Gog y Magog, y organiza una rebelión, pero Dios la aplasta con fuego del cielo. Posteriormente, Satanás es lanzado al lago de fuego, donde ya están la bestia y el falso profeta, para que entonces se lleve a cabo el juicio del gran trono blanco, el cual está basado en obras y condenación eterna para los no inscritos en el libro de la vida. El dispensacionalismo, cuando lee Apocalipsis 4 del 1 al 11, aunque no describe el rapto con detalles específicos, lo interpreta como una representación del momento en que Dios llevará a su iglesia del mundo a su presencia celestial, debido a que ya no aparece en el resto del libro, hasta las bodas del Cordero ya glorificada. Esta postura considera que la iglesia no está en la tribulación. Apocalipsis 3:10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. En cuanto a los 144,000, que los testigos de Jehová no entienden ni jota de esto, se refiere literalmente a judíos. Apocalipsis 7 del 4 al 8. 12,000 de cada tribu, convertidos durante la tribulación, representando el reinicio del plan de Dios con Israel. Los 2 testigos, posiblemente, ojo, son Moisés y Elías o Enoc y Elías. Predican en Jerusalén y representan la misión profética judía durante la tribulación. En Apocalipsis 12, la mujer representa a Israel, que da a luz al Mesías y es perseguida por el dragón durante la tribulación, siendo protegida por Dios. En ese momento se vio otra señal en los cielos. Había un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 coronas reales. Su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las tiró a la tierra. Se colocó delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para poder devorar al niño en el momento en que naciese. Ella dio a luz un hijo, un varón, el que gobernará a todas las naciones con vara de hierro.
Pero su hijo fue arrebatado para Dios y su trono, y ella huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para que pudiera estar protegida durante 1260 días. Conforme a esta postura, Israel tiene un papel nacional, mientras que la iglesia uno espiritual, pero ambos son salvos por Cristo. El dispensacionalismo ve a Apocalipsis como el despliegue final del plan redentor de Dios, en el que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación y glorificada como la esposa de Cristo. Israel es restaurado como nación, cabeza de las naciones, y cumple su papel profético. Cristo regresa literalmente, vence a sus enemigos y establece un reino milenial, prometido desde Génesis. Reino en la tierra. Al final ocurre el juicio universal y el estado eterno. El dispensacionalismo tiene soporte bíblico. Y la cuarta postura, postmileniarismo. Daniel 2, 31 al 45. Tú, oh rey, veías, y aquí una grande imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de barro y de barro cocido, pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que hinchió toda la tierra. Este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habita en hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tu mano. Y te ha hecho enseñorear sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Mas habrá en él algo de la fortaleza del hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezcláranse con cimiento humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Así dice la versión 1909 de la Reina Valera. El posmileniarismo considera que muchas profecías se refieren a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por lo que interpreta el milenio como una era de dominio creciente del Evangelio.
no un reino terrenal visible. Los santos que reinan con Cristo lo hacen desde el cielo, en estado intermedio, y en la tierra mediante el testimonio fiel de la Iglesia. El milenio no es una edad perfecta, sino de creciente influencia del Evangelio. La primera resurrección es interpretada como espiritual, el nuevo nacimiento, o como la entrada al cielo después de la muerte. No es una resurrección física. La atadura de Satanás es simbólica y espiritual, habiendo comenzado con el ministerio terrenal de Cristo. Esto implica una limitación real, pero no la eliminación del poder de Satanás para engañar a las naciones, lo que permite la expansión del reino de Dios en la tierra durante el milenio. Sin embargo, al final del milenio, Satanás es liberado por un breve tiempo y lanza una última rebelión, la cual es rápidamente destruida por Dios, lo que confirma la soberanía final de Cristo sobre toda la historia. El juicio del gran trono blanco es el juicio final de toda la humanidad, tanto vivos como muertos. Pero ojo, los salvos ya fuimos declarados justos. Isaías 53, 10 al 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y según a los Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Inmediatamente después del juicio del gran trono blanco, Dios trae el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis 21 del 1 al 8. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia adornada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también, hecho está, yo soy el Aleph y la Taf, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que el posmileniarismo enseña que el milenio es un periodo no necesariamente literal de 1000 años, sino una era de bendición creciente bajo el reinado espiritual de Cristo, el cual ocurre desde el cielo por medio del Espíritu Santo y la expansión del Evangelio. Puede haber altibajos, pero la historia es larga, por lo que se espera una victoria histórica del cristianismo en el mundo, con la mayoría de las naciones convertidas antes del regreso de Cristo. Y utilizan Apocalipsis 11:15, el Salmo 2:8 y Mateo 13:31 al 33, que dice, les refiero otra parábola.
diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. También utilizan Isaías 2 del 1 al 4, Miqueas 4 del 1 al 4, 1 Corintios 15, 25 al 26. No obstante, al final del milenio habrá una breve rebelión seguida del juicio final y el inicio del estado eterno. Cristo reina ya desde el cielo y su reinado culmina en su segunda venida, no comienza en ella. El posmileniarismo sostiene una visión optimista del reino de Dios, el cual avanza progresivamente. El Evangelio, por medio del Espíritu Santo, transformará a las naciones antes del regreso de Cristo, no por medio de medios políticos ni coerción, sino por la convicción espiritual, predicación, discipulado y transformación cultural. El posmileniarismo fue dominante en los siglos XVIII y XIX, especialmente en tiempos del Gran Avivamiento y el movimiento misionero moderno. El posmileniarismo interpreta Apocalipsis 20 como una visión simbólica del reino espiritual y progresivo de Cristo, que produce la transformación del mundo por medio del Evangelio. El milenio ya ha comenzado desde la resurrección de Cristo y concluirá con una breve rebelión seguida del juicio final y la segunda venida gloriosa de Cristo. Ofrece una esperanza misionera y triunfante, porque el mundo puede ser transformado por la obra del Espíritu a través de una iglesia fiel y activa. Además, el Evangelio logrará transformar gradualmente el mundo. Sin embargo, contradice advertencias bíblicas sobre la apostasía, como en 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Subestima la doctrina del pecado y la resistencia al Evangelio. Además, equipara el reino de Dios con el progreso social. El posmileniarismo, aunque minoritario, hoy ofrece una visión estimulante del poder del Evangelio para transformar sociedades. Su mayor valor es el llamado a ser sal y luz en el mundo, aunque su optimismo necesita ser balanceado con la realidad de la oposición espiritual. Representa una alternativa significativa entre el pesimismo premileniarista y el espiritualismo amileniarista, destacando la relevancia cultural de la fe cristiana. El posmileniarismo tiene soporte bíblico. Apocalipsis 21 del 1 al 7. Después, esta es la conclusión, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí está entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el Aleph y la Taf, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor, heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Los principales sistemas escatológicos tienen diferencias notables en cuanto a la interpretación del milenio de Apocalipsis 20. Sin embargo, a pesar de sus divergencias,
comparten varios puntos fundamentales que unen a los creyentes nacidos de nuevo en torno al núcleo del Evangelio. Todas estas posiciones reconocen que Jesucristo es el Rey, soberano que ha vencido al pecado, a la muerte y a Satanás por medio de su vida, muerte y resurrección. Cristo es el centro de la historia redentora y será exaltado por sobre toda cosa en los cielos y la tierra. La salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo. No hay distinción entre las posiciones escatológicas respecto al hecho de que todo verdadero creyente ha sido regenerado por Dios y pertenece al pueblo redimido por la sangre del Cordero. Las Escrituras son la fuente de autoridad y suficientes para entender los tiempos proféticos desde la revelación bíblica, no desde fuentes externas o humanas. El retorno de Cristo es seguro y glorioso. Todos afirman que Jesucristo vendrá visiblemente, corporalmente y con gloria para consumar su reino, juzgar a vivos y muertos y establecer el estado eterno. Satanás será derrotado definitivamente y su destino final es el lago de fuego. Los nacidos de nuevo ya hemos vencido al mundo por medio de la fe en Cristo. 1 Juan 5, 4 al 5. Gracias a la obra redentora de Jesús, que ha trasladado a sus hijos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es por medio de su Hijo que tenemos redención, es decir, nuestros pecados han sido perdonados. La esperanza del creyente es firme, ya participa de la vida eterna y espera la consumación gloriosa en Cristo. En conclusión, a pesar de las diferencias escatológicas, los verdaderos creyentes, sin importar su postura escatológica, comparten una misma fe salvadora, una misma esperanza gloriosa y una misma victoria en Cristo Jesús. Por lo que la escatología no es solo es especulación sobre el futuro, sino un llamado a vivir con propósito a la luz de la eternidad. Y concluyo diciendo, el fin del mundo no nos preocupa a quienes hemos nacido de nuevo. Y Señor, pues gracias porque sin importar la postura escatológica que cada quien tenga, la verdad es una. Nosotros ya hemos vencido por la sangre del Cordero. Y de hecho no es nuestra victoria, es tu victoria. Es la victoria del Cordero, que regresará como el león de la tribu de Judá, que viene por una iglesia pura y sin mancha, por una iglesia que está viva y activa, cumpliendo lo que tú has ordenado. Gracias por tu amor, gracias por esa certeza de que hay un lugar para nosotros preparado donde tú estás, para que nosotros también estemos contigo por toda la eternidad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues amigo y hermano de internet, espero que tú tengas esa certeza. Y si no la tienes, hoy es un buen día para que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador, para que le entregues tu libre albedrío, tomando la decisión de que ya no vives tú, sino de que vive Cristo a través de ti. De que solo por la muerte y resurrección de Cristo es que tú puedes ser salvo, que puedes ser redimido, comprado por la sangre de Cristo. Si no has tomado esa decisión, te invito a que la tomes hoy. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.